¿Todo bien? En cuarentena acá en Bolivia. Ah, sí. Bueno, que la pase bien. Raja Yen. Bueno, ¿quieren empezar? De Bacallá. Empezamos. Ok. Diga cada uno de dónde es. Rapidito. ¿De dónde cada Araceli, uno? soy de México. Sí, Araceli, soy de México. sí. Héctor y soy de Venezuela. William, ¿cómo andás? De la República Oriental del Uruguay. Sí, sí, seguro. Seguí peleando por Peñarol. No, no. No, imagino. ¿Quién más está? Jacqueline, ¿De dónde? yo te mando saludos para tu esposa, para Jacqueline, Ah, ¿quién sos? para Vital, decirle a Cuarela, Ah, ok. soy la Ok. esposa de William. Ok. Está bien. Todo, ¿empezamos? Empezamos, ok. Vamos a dar una clase sobre quién es el que fue el que salió de Egipto. ¿Por qué hacía falta que Dios haga tanto lío para sacar al pueblo de Israel de Egipto? Teóricamente, si yo fuera Dios o si yo fuera el consejero de Dios, lo que haría es... hay una clave en el ejército, se sabe de que para ganar una batalla hace falta usar todo el armamento posible. Cuanto más fuerte, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Así se terminan las guerras mucho más rápido. Entonces, no entiendo si Dios al final ya le dijo al principio a Moshe que le diga a Paró y él le dijo a Paró que si no libera al pueblo de Israel, va a tener que sufrir que incluso su primogénito va a morir. Es decir, ya le dijo cuál va a ser la plaga de los primogénitos. ¿Por qué hacía falta de que en vez de Dios mandar directamente la plaga de los primogénitos, o plaga peor que los primogénitos, romperle el alma, no darle una semana de anticipar la plaga, una semana de plaga, 2 semanas de descanso, 1 semana, 2 semanas de descanso para que se amaine el asunto y después empezar otra plaga? ¿Para qué hace falta? Si Dios puede mandar todas las plagas juntas en el momento, que las mande todas juntas, lo revienta y terminamos. Ya Paró, saca al pueblo de Israel en 5 minutos. ¿Por qué hacía falta de que haya toda una especie de proceso? ¿Y cuál es el objetivo ¿cómo se dice? De todo ese asunto de la salida de Egipto? Porque si el asunto era que el pueblo de Israel salga de Egipto, Dios lo podía hacer de otra manera, mucho más fácil. Es decir, Dios podía llegar a mandar un rey liberal que dice de que hay que anular la esclavitud y que el pueblo de Israel se iba de Egipto y terminamos el asunto. Pero Dios no lo hizo así. ¿Por qué no lo hizo así? Para entender ese asunto hace falta entender quién fue Egipto en esa época, quién fue el faraón en Egipto en esa época, en general, en esa época en particular. Y por eso el trato de Dios es la finalidad de la salida de Egipto no es la salida de Egipto, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Si no, vamos a ver que hay otro tipo de misión que fue la salida de Egipto. No menos importante. Puede ser más importante. Para entender cuál es el asunto hay que entender así. Egipto era la potencia, el país más desarrollado de la época. Se ve hasta el día de hoy, nos deslumbran con sus magníficas obras de arquitectura y demás. Que en esa época estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De ni la época de bronce. Entonces, a hacer todas esas cosas de arquitectura en esa época era casi imposible. Y con todo eso, el pueblo de Egipto lo hizo. Es decir, el pueblo de Egipto era el pueblo más desarrollado de la humanidad en esa época.
¿Entendido hasta ahora? Sí. Ok. ¿Quién fue el faraón en Egipto? El faraón en la cultura egipcia era el hijo del dios Ra. Ra es el dios del sol, es el dios principal. El hijo de Ra es el faraón. Ahora nos parece una estupidez decir una cosa así, porque el hijo del faraón, el hijo de Ra, nació como una persona, jugó a la pelota y tomaba y bebía y dormía como todos. Entonces, ¿cómo puede ser un algo divino? Ellos decían de que esa persona nacida en esa familia divina es una especie de encarnación de la divinidad. No está lejos de lo que dicen más o menos los cristianos, según ¿cómo se dice? Yohanan, lo que dice Yohanan, que Jesús era la encarnación divina. Pero como sea, así creían los egipcios, de que al ser el faraón es una especie de, no viene a ser una especie de enviado de Dios, es Dios mismo. Dios mismo. Es decir, como señor Egipto, como yo soy una persona en vivo en Egipto, ¿qué es lo que veo? Veo de que estoy en un país súper desarrollado, estoy en la cúspide de la ciencia, del desarrollo y demás, y demás, y demás, pero también, ¿qué es lo que veo? De que soy parte, mi rey es el rey, la cúspide de la cúspide de la cúspide. Entonces, Dios le dice a Moshe, mira Moshe, tú tienes que sacar a mi pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán. Pero Dios le da un programa a Moshe que es un programa medio complicado. Porque no le dice a Moshe, bueno, vamos a sacar y vamos, como se hace en cualquier lado, como dije antes, reventarlos a patadas a todos los egipcios, al faraón y a todos, y en 5 minutos dicen que se rinden. No, vemos que es una especie de proceso. Dios le habla al faraón, le dice a Moshe que le habla al faraón de una manera muy respetuosa. Muy respetuosa. ¿Y por qué lo respeta tanto? ¿No escuchó? The Bluetooth device is connected successfully. Ah, bueno, muy importante. Ok, entonces seguimos. Ok, un segundo. Ok. ¿Cómo seguimos? Espera un segundo que me arreglo. Ok. Esto es más complicado para mí que no sé qué. Bueno, seguimos. Entonces, Dios respeta al faraón, respeta la cultura egipcia y me manda a Moshe. Sí, por favor, si pueden cerrar todos los micrófonos para que no se complica la vida. ¿Ok? Todos. ¿Ok? Gracias. ¿Tiene permiso para grabar la clase? La clase igual va a estar grabada y va a estar puesto en nuestro website. ¿Ok? No hay problema. Como la clase anterior. Entonces, Dios le respeta mucho al pueblo egipcio y, ¿cómo se dice? Y también respeta mucho al faraón. Lo trata con respeto, no le dice, es decir, no lo humilla. Teóricamente Dios podía humillar, no tiene ningún problema en humillarlo. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué Dios tanto respeta al faraón y tanto respeta al pueblo egipcio? Hay que entender, para eso hay que volver a la creación del mundo. Los filósofos dicen de que Dios tenía que crear el mundo. Es decir, hay filósofos que dicen de que Dios no creó ningún mundo, él estaba dando vuelta por acá, estaba totalmente aburrido, y de repente vio un mundo hecho, y la verdad era divertido. Es divertidísimo el mundo. Se ven a hombres que se matan, que se rompen el alma uno con los otros. Muy divertido. Entonces compró unas cuantas toneladas de popcorn, se sentó a ver desde ese entonces qué es lo que pasa en el mundo. No importa un pepino quién gana, quién pierde, quién muere, quién nace, nada. Esa es una de las ideas de una de las escuelas de filosofía.
Otra de las escuelas de filosofía dice, no, el mundo fue creado por Dios, pero Dios lo debería creer. Es decir, es imposible que Dios no lo crea, porque la naturaleza de Dios es crear mundos. Ok. ¿Está bien lo que dice o no? No, es una estupidez. En el judaísmo, Dios creó el mundo totalmente, no de manera obligatoria, como dicen los filósofos, pero sí de manera libre. Dios decidió de manera libre crear el mundo. Dios decidió de manera libre crear el mundo. Pero la idea más común es que Dios creó el mundo, Dios creó a los animales, Dios creó a Adán, Eva y demás, y se fueron relacionando y fueron aumentando la cantidad de gente y después se hicieron pueblos y uno de los pueblos es el pueblo que va a llevar a toda la humanidad a su cúspide de desarrollo. Teóricamente uno puede pensar así, está bien. Y hasta esa época, ¿quién era el pueblo que llevaba a toda la humanidad a la cúspide? Estoy preguntando. En la época de Moshe, ¿quién era el pueblo que adelantaba a la humanidad y llevaba a la humanidad a su cúspide? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Me escuchan o no? Sí, el pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel no existía. Muy bien, señor Santiago, los egipcios. Los egipcios, muy bien. Los egipcios eran el pueblo más desarrollado, el pueblo más destacado, el pueblo más organizado, con jerarquía gubernamental, con jerarquía económica, jerarquía jurídica. En serio, era el pueblo más desarrollado. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la misión de Moshe, ¿se imagina la situación? Moshe tiene dos misiones. Primero, es decir, otra vez, volvemos para atrás. El mundo fue creado por totalmente libertad de Dios. Dios le dio la gana y hizo el mundo. Pero el mundo todavía no tenía libertad. Dios creó el mundo de manera libertad para él, pero el mundo es totalmente condicionado por la naturaleza. ¿Qué significa totalmente condicionado? Él creó el mundo, pero también creó las leyes. Son leyes de acero, que son infrancables en la naturaleza. Por ejemplo, la ley de gravedad. Y la ley de gravedad es la ley de gravedad. Y creó que el agua hierve a 100 grados centígrados. Sí, está bien, sin detalles ahora, de altura y presión y demás. Y creó muchísimas leyes, que esas leyes son leyes fijas en la naturaleza. Y Dios las creó por su libertad. Es decir, Dios por un lado creó el mundo de manera libre, totalmente según lo que él pensó, pero después codificó el mundo y lo cerró con un montón de leyes. Y esas leyes son las leyes que manejan el mundo hasta el día de hoy. ¿Ok? No lo recomiendo a nadie tirarse del 20 piso y buscar y fijarse si la ley de gravedad todavía es actual. No, porque se va a morir. ¿Ok? Entonces, los egipcios, el mundo, como dijimos, eran por un lado libre, pero por un lado no libre. ¿Qué es lo que le faltaba al mundo? Libertad. Es decir, la naturaleza estaba tan cerrada que teóricamente, de hombres se hacen pueblos, un pueblo se destaca y ese pueblo domina y es el pueblo que gobierna y es el pueblo que lidera al mundo. Muy bien. Moshe Rabbeinu, Dios le dio dos misiones. Primera misión es decirle al faraón que libera a sus esclavos. Es una estupidez total. No una estupidez decirlo. Una estupidez para el faraón es totalmente una aberración total. ¿Por qué? ¿Por qué Egipto se destacó?
porque era el silo de trigo del mundo. La agricultura más desarrollada estaba en Egipto. Y tenían para tirar no sé dónde. De todo el mundo venían a comprar de Egipto. Entonces, con su riqueza pudo llegar a desarrollarse en varias cosas. Sin esa riqueza no podía hacer nada. Ahora, ¿en qué estaba basada esa riqueza? En esclavos. Es decir, la riqueza no estaba basada únicamente en que el Nilo sube y el Nilo baja. Porque si el Nilo sube, pero no hay nadie que haga las fosas y haga los canales para que el agua llegue, y no hay nadie que pueda llegar a arar y a sembrar y a cosechar todo lo que tenían, no servía para nada. Por eso hacía falta una masa enorme de esclavos. Entonces viene Moshe y dice a Paró, mira, señor Paró, dos cosas tengo que decirte. Primero, tiene que dejar a los esclavos, que le parece totalmente una aberración. Pero hay algo todavía peor que eso. ¿Qué es? Es llegar a Paró y decirle lo que le tuvo que decir, porque Dios le dijo que le diga, Bení Bejorí Israel. Mi hijo primogénito es Israel. Es decir, ok. Liberar a los esclavos es una estupidez. No lo voy a hacer. Pero encima me viene a decir de que esos esclavos son los primogénitos de Dios, es decir, son ellos que van a llevar a la humanidad, van a adelantar a la humanidad esta manga de estúpidos esclavos, cananitas, semitas, que tienen que ver, totalmente indesarrollados. Estos van a llevar al mundo. Y eso me lo quieres contar a mí, al faraón. Estás totalmente loco. Es decir, ¿me entiendes? Son dos cosas que Faraón no lo podían captar. ¿Entendido? Entonces, esas dos cosas, hace falta ayudarlo a Faraón a tragarlas. Por eso vinieron las plagas. Es decir, las plagas no vinieron para que el pueblo de Israel diga, wow, qué Dios que tenemos. No. Está escrito explícitamente en la Biblia, por lo menos 5 o 6 veces, de que Dios quiere dar las plagas para que Paró y su pueblo entiendan. ¿Entiendan qué? Entiendan lo que significa libertad. Porque Paró no era libre, su pueblo no era libre, y los esclavos no eran seres humanos. Hay que entender que en la cultura antigua, y estamos hablando de cultura antigua, no vayan ahora 3.500 años atrás, a la época 3.200, 3.300 en la época de la salida de Egipto. No. Váyanse 1.800 años en Roma. Los esclavos en Roma eran animales. Totalmente animales. Era algo que uno no los veía. Hay historiadores de Roma que dicen de que la costumbre común es tener relaciones sexuales con su esposa al lado de los esclavos, porque los esclavos no existen. Es decir, no son seres humanos. Son algo subhumano, nada. ¿Entendido? Entonces, váyanse ahora 1.500 años atrás, en Egipto. Para Paró, ¿quiénes son los esclavos? Nada. Mano de obra, nada, ¿no? Es una especie de gente parecida a seres humanos con una posibilidad de hablar. Puedo tener una especie de comunicación con ellos, pero nada más. No tengo nada que ver con esa gente yo. Nosotros somos egipcios, somos la cúspide de la humanidad. Viene Moshe y dice, mire, señor Paró, nosotros lo respetamos mucho, ¿eh? Y Dios lo respeta mucho y habló muy bien de usted y de su pueblo. Pero hay un pequeñísimo problema. Ustedes van a ser los segundos. ¿Sí? ¿Y quién es el primero? Tus esclavos, los israelitas. Pero si son mis esclavos. Me olvidé de decirte. Tienes que liberarlos. Paró tiene razón. ¿Quién es Dios que le escuche a él? ¿Desde cuándo él va a meterse en mi vida? El mundo es un mundo natural, hay patrones y hay esclavos. No hay libertad. Así el mundo es.
como pensaba la aristocracia francesa antes de la Revolución Francesa. Yo soy el dios sol. Yo reino por virtud divina, no soy yo. Yo no quiero reinar. Yo reino porque así Dios me eligió. Así Dios lo decretó. 250 años atrás. No 3.200, 3.300 años. 250 años Francia. Eso es lo que la gente pensaba. Es decir, eso es lo que los aristócratas pensaban. Entonces imagínense, le dicen a Paró que dos enviados, dos viejos de 80 años y 83 años, enviados del pueblo de Israel, quieren hablar unas palabras. Sí, señor, ¿qué quiere decir? Quiero decirte que el hijo primogénito de Dios es Israel y que tú tienes que liberarlos. ¿Se imaginan la situación estúpida en la cual estaban? Es decir, la sorpresa de Paró. Están todos locos. ¿En serio? ¿En serio? Ustedes se están riendo de mí. ¿Qué es? Purim. ¿Cómo viene el asunto? No puede ser. Demasiadas estupideces en un solo día. Mire, tranquilícese, tómase un Valium, yo qué sé, no sé, haga algo. Un whisky. No sé si había whisky. Pero cerveza sí había en Egipto. Pero no sé, ¿cómo usted? ¿En serio está loco? ¿En serio? Entonces, ¿cómo puede? Eso fue el asunto de la salida de Egipto. La salida de Egipto no fue la salida del pueblo de Israel de Egipto, porque eso se podía organizar de otra manera mucho más fácil, mucho más cruel y corta. Por ahí. Si no había que convencerlo a Paró y convencerlo al pueblo de Egipto de que no son más la cúspide. No son más la cúspide. Hay otra cúspide. Ustedes van a ayudar, ustedes van a hacer, ustedes van a seguir desarrollándose, van a hacer sus maravillas, seguro ni hablar. Pero el que va a llevar la humanidad a su misión final, a su destino final, es el pueblo de Israel. Nosotros vamos a agradecer su ayuda en el camino, le vamos a agradecer todo lo que hicieron por nosotros hasta el día de hoy, los seguimos agradeciendo si van a seguir ayudando, pero ustedes dejan de ser los líderes de la humanidad. Muy simple. Y esa es la sorpresa de Paró. Pero esa es la misión de la salida de Egipto. Esa es la misión de la salida de Egipto. Por eso, si nosotros vemos hay un versículo hay palabras sutiles en la Torá que nosotros por lo general no nos damos cuenta. Que son, por ejemplo, espera un segundo, quiero ver algo. No, ok. Hay Bnei Israel. Bnei Israel es los hijos descendientes de Israel de Jacob, que se asentaron en Egipto. ¿Ok? Y hay otra palabra que de vez en cuando aparece. Ha'am. Ha'am es el pueblo. ¿Quién es ese pueblo? ¿El pueblo de Israel? No. Porque el pueblo de Israel se denomina Bnei Israel. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese pueblo? Que dice Ha'am, el pueblo. ¿Dónde aparece primero ese versículo de que el pueblo? Antes de la última plaga, cuando Paró los echa, los vuelve a llamar. Antes de la anteúltima plaga, Paró los echa y los vuelve a llamar. No, Paró los echa y después los consejeros le paró y le dice, ¿no entendés que ya Egipto está arruinada? Dios nos volvió a mandar a llamar. Y el versículo dice así, Ve'aish Moshe Gadol meod be'ene avde Faraó u be'ene am. Y el hombre Moshe es muy grande, muy apreciado, en vista de los esclavos de Faraó y en vista del pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿El pueblo de Israel? No. No, seguro no. ¿Por qué no? Porque si no decía Bnei Israel. No dice Bnei Israel, los hijos de Israel, dice Aham, el pueblo. ¿Quién es el pueblo? El pueblo es, agárrense fuerte, el pueblo son los egipcios.
El pueblo son los egipcios. Los egipcios, con todo lo que sufrían, con todo lo que fueron castigados, con todo lo que les dolía la situación, vieron que Moshe era una persona muy grande. Y lo aceptaban, y lo apreciaban, es decir, lo valoraban, lo sabían valorar. Entonces, ese pueblo de Moshe, ese pueblo que aceptó a Moshe, que creó en Moshe y demás, ¿dónde lo vemos otra vez? En la salida de Egipto. En la salida de Egipto está escrito así, de que Dios le dice a Moshe que le diga al pueblo de Israel el día 10 de Nisan, 5 días antes de la salida, que cada uno se tome un cabrito y lo prepare para sacrificarlo el día 14, es decir, 4 días después. Y tiene que sacrificarlo y poner la sangre en la puerta de la casa, porque en esa noche va a venir el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos. Y tiene que ver la sangre. Una pregunta, entre paréntesis, ¿por qué el ángel tiene que ver la sangre? ¿No sabe dónde están los israelitas? No. Hacía falta que el israelita se ponga su identificación. No es suficiente ser israelita y estar metido entre los egipcios y decir, bueno, paso, a ver si paso desapercibido. No. Usted tiene que decir, yo soy hijo del pueblo de Israel. En mi casa es una casa del pueblo de Israel. No para el ángel sabe dónde está. Él tiene que saber dónde está, no el ángel. Cerramos paréntesis. Entonces, otra vez, el 10 tenían que tomar el cordero, el 14 tenían que matarlo y poner la sangre y después comerlo de cierta manera. Y Moshe ya le dijo de que esa noche va a haber la plaga. Va a haber la plaga, ¿ok? Ni bien, cuando paró en la mitad de la noche, va a buscarlo a Moshe y le dice, vete de acá. ¿Qué es lo que dice? Paró cuando mandó Paró ¿a quién? Al pueblo. ¿Quién es el pueblo? Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya lo mandó anteriormente. Ya le dijo a Moshe, vete tú y todo tu pueblo. Entonces, ¿para qué hace falta que diga otra vez el pueblo? ¿Quién es ese pueblo? Son los egipcios que entendieron que Moshe tiene que ser el líder de la humanidad y que el pueblo de Israel es el pueblo que tiene que llevar a la humanidad a su cúspide. Por eso dejaron su país, dejaron su creencia y se fueron con el pueblo de Israel. Por eso dice Gam Erev Rav Alaitam. También una mezcla de pueblos salieron con el pueblo de Israel. ¿Por qué salieron? Porque admiraban a Moshe. Es decir, son egipcios que tenían admiración de Moshe. Y esa fue la misión de las plagas. La misión de las plagas es pasar. Es como que están a una corrida que uno lleva, por ejemplo, está la corrida de las antorchas. Uno lleva una antorcha hasta el lugar, corre, y viene otro y lleva la antorcha hasta el otro lado. Y corre, y después otro lo cambia. Entonces lo mismo acá. El pueblo de Egipto es un pueblo que él gobernaba y él adelantaba a la humanidad y demás. En cierto momento ellos tienen que pasar el título al pueblo de Israel. Eso hacía falta pasar por dos cosas. Primero, porque Paró entienda. Segundo, que parte de su pueblo se acople al pueblo de Israel. Por eso hacía falta que las dos cosas. Por eso cuando Paró vino a la mitad de la noche y le dijo que se vaya del pueblo de Egipto, ¿qué es lo que él dice? Uberachtem gam oti. Bendígame también a mí. Y si cuando se vayan, acuérdense de bendecirme a mí. ¿Qué es el asunto? Acuérdense de bendecirme a mí. Paró entendió de que la bendición pasa por el pueblo de Israel, no por el pueblo de él. Es
Es decir, al principio cuando le dijeron, mirá, el pueblo de esclavos tenés que sacarlo y aparte ellos van a suplantarte en el asunto de adelantar la humanidad, Paró ni quería escuchar. Después de las plagas entendió de que el pueblo de Israel tiene otro nivel. No nada más que el Dios del pueblo de Israel es muy poderoso, no, eso es otro asunto. De que el pueblo de Israel es distinto al pueblo de él. Por eso dice, Ubrachtem Gamoti, bendígame también a mí. Y esa aceptación de Paró, de que la bendición pasa por el pueblo de Israel, es lo que esto es todo el asunto. Y que parte del pueblo de Egipto venga al pueblo de Israel, ese es el asunto. Se acopla al pueblo de Israel. Por eso dicen en el versículo 2 veces, o 3 veces, en distintos versículos, voy a sacar a mis soldados del pueblo de Egipto. ¿Quiénes son mis soldados? ¿El pueblo de Israel? No. Dice antes el pueblo de Israel, después dice Etzivotai, a mis soldados. ¿Quiénes son mis soldados? Los egipcios. Parte del pueblo de Egipto que entendió qué es la misión del pueblo de Israel, de cierta manera. Ahora vamos a ver que es una manera muy chica de entenderlo, muy parcial. Esa parte del pueblo de Israel se acopló al pueblo de Israel. El pueblo de Egipto se acopló al pueblo de Israel. Si ellos no salían con el pueblo de Israel, si parte pequeña de los egipcios no salían con el pueblo de Israel, se acoplaban al pueblo de Israel, me imagino que teníamos que ser otra vez esclavos. Baruch Hashem, bendito sea Dios, de que salieron con nosotros. ¿Entendido? Y esos son los que no alcanzaron a hacer el pan. ¿Entendido? Es decir, el pueblo de Israel sí hizo pan. ¿Por qué? Porque Moshe le dijo que mañana salimos. Pero los que salieron con el Egipto no sabían que mañana salimos. Entonces, ellos salieron sin la matzá, sin el pan preparado. ¿Entendido? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hacía falta? Entonces, dijimos de que la novedad de la salida de Egipto es comenzarlo a Paró, comenzar a los egipcios y llevar parte del pueblo de Egipto a acoplarse al pueblo de Israel. Pero también como vamos a empezar, dijimos de que el mundo fue creado por totalmente libertad divina, pero está totalmente condicionado de manera no libre, que es la naturaleza. En la salida de Egipto, Dios quería demostrar que el mundo, también bajo marco material, bajo marco natural, en el fondo es libre. La libertad. El mensaje de la salida de Egipto es la libertad, la posibilidad de cambiar. En la Agadá de Pesach, que los judíos decimos en el Seder, la noche del Seder, decimos así: si Dios no nos saca del pueblo de Egipto, nosotros y nuestros hijos y todos nuestros simientes, hasta ahora seguíamos esclavos en Egipto. ¿Por qué? Porque el asunto de cambio de la posibilidad de cambiar, empezó en la salida de Egipto. Hasta esa época, el que nace esclavo muere esclavo. Y el que nace patrón muere patrón. Y el que nace egipcio es egipcio. Y el que nace líder es líder. Vino Dios y dice, ¿sabes qué? Tengo una idea. Hay libertad. También los esclavos pueden ser libres. Es totalmente una blasfemia. Hay que entender en qué situación estamos. Hasta hace 100 años en Estados Unidos, no quiero decir los negros, negroides, como quieran llamarlo, porque no se puede decir negro, la gente de color en estados del sur que no tenían mucho menos leyes, decían, ¿cómo puede ser? No les podía pasar en la cabeza que una persona de color pueda llegar a subir a un bus con una persona blanca y sentarse adelante. No puede ser. No puede ser. No puede ser que una persona de color sirva en el honrado ejército americano. No puede ser. Hasta que al final de la Segunda Guerra Mundial los agarraron a todos, porque necesitaban fuerza.
Pero en general estaba el asunto de la dogmatización. Lo que es así, no se cambia. Todo el asunto de Pesaj es, lo que es así, se puede cambiar para bien. Se puede cambiar también para mal. Y ese es el libre albedrío de cada uno de nosotros. Pero el cambio es algo opcional. Las leyes naturales, que son leyes naturales que Dios creó, son leyes que no se cambian, pero sí pueden llegar a cambiar. Hay fuerza de gravedad. La manzana siempre va a caer de arriba para abajo. El hombre no. El hombre puede tomar un avión y subir hasta arriba. Ah, pero está en contra de la fuerza de gravedad. Está bien, pero él usa la cabeza para hacer un avión y el avión sube hasta arriba y bueno, rompe la regla de la gravedad. Y demás, y demás, y demás, y demás. ¿Ok? No el libre albedrío, la libertad. Ese es el asunto de Pesaj, ese es el mensaje de Pesaj. ¿Entendido? ¿Hay preguntas? Sí. Pregunte. Los Ixos. Los Ixos, ¿quiénes eran? Los Ixos son un pueblo semítica que conquistó a Egipto durante una época de 150 años. Hay quien dice, no está probado totalmente, de que son los faraones de la época de la esclavitud. Hay quien dice, no está probado, parece que no. Ese egipcio no fue un pueblo totalmente libre siempre. Fue gobernado por faraones hicsos, fue gobernado por faraones etíopes. Etíopes dominaron en Egipto por algo como 400 años. Hubo faraones negros de Etiopía que gobernaron y demás. Pero no es seguro de que son los que castigaron al pueblo de Israel, los que esclavizaron al pueblo de Israel. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Se durmieron todos. Somos descendientes de los egipcios también. ¿Seguro? Pero ya se acoplaron. Sí. ¿Quieres preguntar? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hola, Raf, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo le va? Bien. Mi pregunta es, ¿cómo hacía Moshe para presentarse frente al faraón, siendo el faraón tan importante y el pueblo esclavo, el pueblo de Moshe esclavo? Te explico. La tribu de Leví no fue esclavizada nunca. Y eso es algo sabido en sociología. Cuando yo quiero gobernar a un pueblo, pongo una parte de ese pueblo de manera un poco más elevada que los demás. Entonces, con ellos trato. Y entonces el hijo del presidente de los levitas era Moshe. Moshe y Aarón eran hijos de Amram, que era el presidente de la tribu de Leví. Entonces, había una especie de trato con ellos, de cierta manera. Por eso cuando pidieron hablar con él, los dejó. Pero se imagina que ellos lo trataron con mucho respeto. Con mucho respeto. Pero hay que entender, antes en la última plaga, cuando Paró ya estaba harto de ellos, harto, él les dijo que ni se te ocurra volver a verme, porque el día que me veas vas a morir, te mando a matar. Entonces, ahí Dios le dijo a Moshe, decirle de la plaga de los primogénitos. Dios le dice la plaga de los primogénitos, Moshe le dice la plaga de los primogénitos y le dice, ¿sabes qué? En serio no te voy a ver más. Pero ¿quién me va a ver a mí? Tú y tus esclavos. Tus esclavos van a venir a pedirme y se van a arrodillar delante de mí y me van a decir, váyase. Y únicamente cuando me pidan arrodillados al lado mío que me vaya, ahí me voy a ir. Es decir, no tengo ningún interés de verte. Te veo porque Dios me mandó. Por mí me ahorro la satisfacción. Pero no, ¿y por qué hace falta de que Moshe le diga eso a Paró? Yo me voy a ir únicamente cuando se arrodillen delante de mí. ¿Por qué hace falta humillar al pueblo de Egipto? ¿Por qué? Porque uno no se puede liberar si no se autoestima. Si uno piensa que es una basura, siempre va a ser basura. Entonces, Paró lo trató a Moshe y al pueblo de Israel antes con odio y como especie de basureándolo.
Entonces yo le dijo, se terminó. A mí no me vas a basurar más, a mí no me vas a amenazar más. Ni a mí ni a mi pueblo. Ya venís sufriendo 9 plagas. La última plaga te vas a sufrir. Y ahí vas a venir a arrodillar. Van a venir todos sus esclavos a arrodillar delante de mí. Y ahí me voy a ir. Únicamente porque yo soy el que manda. Van a entender de que Dios soy el que manda y ahí me voy a ir. No hay ningún problema. Pero hace falta una autoestima mía. Porque si no, no puedo, siempre voy a ser esclavo. Una persona que piensa que es esclava va a morir siendo esclavo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Rap, ¿puede ser una pregunta fuera de lo que charló? ¿Fuera o fuera alrededor? Alrededor, cerquita. Alrededor. Bueno. Se habló mucho del tema este del Shabbat, que tenía que hacer todo el mundo, que iba a ser... ¿Qué? Se habló mucho del Shabbat, el Shabbat pasado, de que el Estado de Israel había pedido que todos cerraran, que nadie podía salir, y bueno, todos decían que iba a ser un gran Shabbat, pero la pregunta mía que queda es, ¿no tiene que tener Kavaná para que todos hagamos Shabbat? O sea, ahí tiene sentido que lo haga yo hacer a la fuerza el Shabbat, cumple Nadie lo hace a la fuerza, ¿eh? Nadie lo hace a la fuerza. El que quiere cumple Shabbat, el que no quiere cumple Shabbat, nadie te va a obligar a cumplir Shabbat ni no obligar. La gente se quedó en casa y bueno, tuvo más oportunidades de cumplir Shabbat. Pero no es que una declaración, un pedido de que la cumple Shabbat. No. Seguro que hay que hacer un poco de reconciliación porque estamos en este desastre. Pero eso no es, como dije en el otro shiur, es algo que tiene que ver con el Shabbat o algo así, que yo puedo llegar a decirlo porque no tengo profecía todavía. ¿Okay? ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué los egipcios dijeron que Israel sería esclavo de ellos y no otro pueblo? Primero, ¿de dónde sacaste que no tenían otros pueblos? ¿Por qué tenían otros pueblos? Sí, tenían. Pero no, el asunto es el siguiente. Los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenían miedo del pueblo de Israel que se reproducía demasiado y tenían miedo de que los conquisten a ellos. Así está escrito en el primer capítulo del libro de Shmot, de que Paró vio de que la cantidad de gente, digo, bueno, estos un día se me van a comer, entonces los vamos a aterrorizar, los vamos a esclavizar, y así de a poco los vamos a dominar a ellos, antes que nos dominen nosotros. Pero por ahí había otros pueblos. Pero el asunto es, otra vez, la posibilidad de cambiar, ese es el asunto de Pesaj, la posibilidad de libertad. Es decir, apegarse a la libertad divina cuando Él creó el mundo. Entonces las 10 plagas pasan a ser, las 10 plagas son, es decir, son 10 así. Hay 10 dichos de Dios que crearon el mundo, que fueron hechos con libertad. Hay 10 plagas que vinieron a enseñar al mundo qué es la libertad. Y hay 10 mandamientos que nos dan un marco de libertad para poder avanzar. ¿Entendido? Son todos 10. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo una ajida puede participar en Pesaj? Buena pregunta. Pienso que primero entendiendo, como dijimos, que la posibilidad de cambiar y la posibilidad de entender de dónde viene la bendición del mundo y cuál es. El pueblo de Israel nunca fue a Egipto y le dijeron, bueno, muchachos, ustedes dennos la posibilidad de liberar, de manejar al mundo y nosotros vamos a inventar el Banco Mundial de cereales. No. El pueblo de Israel sí tiene que ayudar también de manera material al mundo, pero lo esencial es adelantar al mundo de manera espiritual, de manera de apego a Dios. Seguro, sin saltear la parte material. La parte material es muy importante, muy importante. No estamos negándolo y no estamos despreciando, pero lo esencial es cómo hacer que el hombre viva una vida sintiendo la presencia de Dios en su materia y en su espíritu. Y eso hay que entenderlo también en Pesaj. Entonces uno puede, una persona no ajida por ahí puede hacer ciertas cosas, por ejemplo, no creo que hace falta que coma matzot, pero sí puede llegar a festejar esto. La verdad, tengo que preguntar al Rav Sherky. Si ustedes quieren, me pongo en el chat, voy a contestar mañana. Me preguntaba al rabino qué es lo que pueden hacer una persona no ajida.
Otra pregunta. ¿El paro es el mismo que cuando Jacob vino, que salió de Egipto con Moshe Rabbeinu? No entiendo. El paro es el mismo. Cuando llegó Jacob vino, que cuando salió de Egipto con Moshe Rabbeinu. No entendí. No, si paró, si el faraón. Ah, Es el no, paró. Ah, está bien. Pensamos un paro de los trabajadores. No es el mismo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más? Bueno, que tengamos estos días que las pasemos con entendimiento de que Dios, por un lado, es el manantial de la libertad. Tengo una La pregunta, posibilidad de- Rabino. Sí, señor. Tengo entendido que lo que es Pesach es estrictamente para judíos. En este caso, uno como no ágida, ¿qué se puede hacer? ¿Se Eso es lo que me puede? preguntó David, y no sé qué me preguntó, un Tasías o algo así. Y bueno, le voy a contestar por chat mañana. Ciertas cosas por ahí sí pueden hacer. Hay que entender de que cualquier persona noajida puede cumplir casi todos los preceptos de la Torá y recibe recompensa de Dios como noajida. No como judío, pero como noajida. ¿Entendido? Ya. ¿Por qué en general la tradición no ve bien al el pueblo que se asumó? Porque, le explico, él pregunta una buena pregunta. Si dijimos de que los egipcios se acoplaron al pueblo de Israel y era mejor que se acoplen, ¿por qué la tradición de nuestros sabios dice de que está mal que se acoplaron? No. La tradición de nuestros sabios no dice que está mal que se acoplaron, dice que trajeron muchos problemas. Por ejemplo, uno de los problemas era el ídolo en el monte de Sinai. Porque hay que entender, el pueblo de Israel salió de Egipto para llegar a la tierra de Canaán con Moshe. Pero en el momento que Moshe desaparece, no está, desapareció. Hay 40 días que está en el monte de Sinai y no volvió, por ahí se murió. Se lo comió una fiera, no sé qué pasó ahí, se murió de sed. No pasa nada, Dios nos sacó de Egipto, estamos comiendo man, estamos en el camino a Canaán, vamos a llegar y Dios va a mandar a alguno, no sé. Tenemos una finalidad. Pero sin embargo, para la gente egipcia que se acopló al pueblo de Israel, ellos se acoplaron no por la finalidad de estar en la tierra de Canaán, sino por Moshe, pues una especie de relación mística con el pueblo de Israel. La relación únicamente pasa vía Moshe. En el momento que Moshe no está, eso es lo que le dicen a Aarón. Kizeish Moshe, enenio de Ameayalo. Nosotros hacemos algo que nos dirija, porque nosotros no sabemos dónde está Moshe. ¿Y qué apuro tenés? ¿Te falta algo? ¿No tenés para comer? ¿No tenés para beber? Había de todo. ¿Qué problema tenés? Pero yo vine por Moshe. Si Moshe no está, ¿para qué vine? Si de Egipto no puedo volver y a Canaán me importa un pepino, no es la tierra de mis antepasados. ¿Qué tengo? A Moshe. Entonces, si Moshe no está, entonces ¿para qué lo necesito? Entonces vienen otros sabios y dicen, ese es el problema con esa gente. Que se acopló del todo. Son gente que la relación es una relación mística, no una relación de pasado y futuro. Es una relación únicamente de presente. Tengo a Moshe enfrente, lo admiro a Moshe, pienso en Moshe, creo en Moshe y termino. No existe Moshe, tengo un problema. Se va a hacer una especie de abismo de fe. ¿Qué hago en la mitad? Estoy clavado en la mitad del desierto acá. Dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mi país, dejé mi costumbre, mi religión. Estoy acá parado en la mitad del desierto. Y bueno, ¿cómo? Pero no vine acá para comer. Tenía comida en Egipto. Si Dios no está, si Moshe no está, que es el enviado de Dios, no tengo nada que hacer acá. Por eso pidieron que le haga un becerro, que le haga algo. ¿Entendido? Si me está preguntando para una convención judía, en ese caso, ¿qué podía hacer yo con mis padres? No entiendo. Tu familia está haciendo una conversión. Tus padres no. ¿No?
¿Qué voy a hacer? Yo, si mis padres... Primero, no puedes, si estás en una especie de conversión, no puedes hacer, no puedes comer hametz y demás, porque tienes que acostumbrarse a las halajot judías. Puedes estar con ellos, porque no está prohibido estar con los padres a lo que uno se convierta. ¿Entendido? Pero seguro que hay prohibiciones. Y si vives con ellos, puedes estar con ellos, pero tienes que tener tu lugar donde puedas comer tus cosas, es decir, tus cosas que puedan comer en Pesaj y no comer las cosas que están prohibidas. ¿Entendido? ¿Una pregunta más? Bueno, los dejamos y que tengan, como se dice, Hag Kasher Besameach, un Pesaj de alegría, un Pesaj de entendimiento, de apego a Dios para todos. Hasta luego, buenas noches.